Bueno, finalmente Donald Trump asumirá el cargo como presidente de los Estados Unidos el 20 de enero y pues claramente ya tiene una estela de habituales amenazas y advertencias que ha hecho contra diversos países y amenazas de diversos tipos. Como es habitual en el estilo de Donald Trump, en general no es nuevo para nadie saber que es un bocón y que muchas veces dice incoherencias, incongruencias y ocurrencias de todo tipo. Sin embargo, la duda actual es, ¿este Donald Trump será el mismo que el anterior Donald Trump? Y hay mucha incertidumbre al respecto, porque han pasado diversas cosas en el camino, incluidos hasta los juicios o denuncias que se han interpuesto en contra suya, y que él tiene una serie de vendetas a cobrar contra distintos actores, incluso dentro de los mismos Estados Unidos. O sea, tiene que cobrarse ciertas cuentas en la política interna contra empresarios estadounidenses, contra políticos estadounidenses. Entonces, de inicio, eso podría marcar una diferencia entre el primer Trump y el segundo. Además, pues es evidente que el primer Trump no experimentó el escenario global y geopolítico tan tenso que implican, pues en este momento, tantas guerras y tensiones bélicas alrededor del mundo. Ya no es solo el tema de Rusia, Ucrania, sino la tensión por la discordia de Taiwán entre China y los propios Estados Unidos, así como pues evidentemente las tensiones habituales de Medio Oriente, el tema del genocidio en Palestina y este abuso por parte del Estado de Israel, así como pues nuevas y posibles tensiones que se puedan llegar a desatar durante pues prácticamente el resto del periodo que le competa a él dirigir a la nación estadounidense. Entonces estamos hablando pues básicamente de un gran reto. No hay que olvidar que hay nuevos aliados en el parte opositor de Occidente, como Irán. Los BRICS están siendo un bloque muy importante, tanto política como económicamente, y que eventualmente, si se requiere bélicamente, pues también tendrán una cierta influencia, ¿no? Hay una gran cantidad de países que se están desdolarizando. En fin, son nuevos retos los que se enfrenta este Donald Trump y tendrá que encarar, porque en realidad la propia nación estadounidense, por más que lo niegue o no lo quiera aceptar, es evidente que está en decadencia. Es evidente que ya no tienen esta hegemonía de control político mundial, sino que pues claramente se está haciendo una bipolaridad típica en donde pues otros actores están empezando a tomar o el puesto de la nación más poderosa del mundo o de la potencia más poderosa del mundo. Pues eso ya no tiene realmente el monopolio Estados Unidos, sino que, insisto, simplemente todas estas datos en cuanto a la economía estadounidense, en cuanto a la sociedad estadounidense, incluso hasta en la propia política estadounidense dan muestra de que están en una franca decadencia y que tendrán que hacer algo urgente para evitarla o para al menos disminuir el avance eventual que va a tener finalmente pues la crisis, que puede incluso hasta implicar hay algunos que comentan que puede haber alguna nueva crisis económica derivada precisamente de la situación estadounidense. Habrá que ver. El tema es que no está bien Estados Unidos. Hay una película muy interesante llamada Guerra Civil y recomiendo que se vea. Es de la productora 24, donde más o menos nos refleja incluso esta división y esta polarización en la sociedad estadounidense, evidentemente por el simple hecho de estar a favor o en contra de Donald Trump. Está prácticamente fragmentada la sociedad estadounidense porque una mitad de la población estadounidense está a favor y la otra está en contra, y esto evidentemente puede, incluso muchos han llegado hasta pronosticar un cierto grado de conflicto, si no es que hasta de guerra civil. Así que ese es el escenario en el que se va a encontrar Donald Trump ahora. Insisto que pues es un contexto totalmente distinto al que él tuvo de relativa estabilidad en su periodo presidencial. En este momento el mundo se encuentra en total y absoluta tensión e incertidumbre. Y hablando en efecto de incertidumbre, y para cerrar el comentario, ¿cuál es el gran tema con Donald Trump? Donald Trump, ¿qué es lo que hace al final? No hay que olvidar que es un gran negociador, probablemente uno de los mejores negociadores del mundo. Eso pues no hay que menospreciarlo ni regatearlo. Pues es un empresario finalmente, y los empresarios como él
pues están habituados a saber negociar, a conocer el poder de la negociación, a conocer el leverage, las ventajas competitivas, a identificar prácticamente y a diagnosticar básicamente todo el escenario en pros y contras en cuanto a objetivos, amenazas, estrategias, en fin. Eso lo puede hacer Donald Trump, sí. Acá la gran pregunta es, que creo que es la que nos genera a la gran mayoría de las personas en el mundo, Donald Trump, ¿qué es lo que hace al final? ¿Qué es lo que hace cuando, por ejemplo, dice recientemente, en esta estela de amenazas que ha estado lanzando contra diversos países, por ejemplo, ha llegado a decir que va a querer recuperar el canal de Panamá, por ejemplo? O también ha dicho recientemente que va hasta renombrar al Golfo de México por Golfo de América. Esto es evidentemente insultante y amenazante para las naciones, para pues prácticamente los pueblos de estas naciones, dado pues que básicamente está haciendo amenazas sobre la misma soberanía de las naciones. Y aquí la pregunta final es, ¿realmente Trump lo va a hacer? ¿Realmente Trump cree lo que cree? ¿Realmente Trump tiene esas agallas? ¿O solo es un bocón? ¿O sigue siendo el bocón de siempre? Él, no hay que olvidar, en el anterior periodo amenazó de construir un muro entre México y Estados Unidos. Realmente se fue, pues no más que una gringa fantasía de las muchas que se inventa. Pero acá insisto que nos vamos a encarar y enfrentar a otro Donald Trump. Y esa es gran parte de la incertidumbre. Y al final la gran pregunta es, ¿Donald Trump avisa o amenaza? ¿Anuncia o cumple? ¿Qué es lo que hace realmente Donald Trump? ¿Va a avisar que va a hacer algo o solamente está amenazando? Y aquí hasta podemos recordar el famoso dicho de que perro que ladra no muerde. Pero a veces puede que el perro ladre y muerda también. Y esa es la gran pregunta que nos genera siempre Donald Trump. Nunca sabemos si va a cumplir la amenaza o simplemente pues es una amenaza al aire. Y ese es en realidad el juego de Donald Trump. Esto no lo hace accidentalmente, lo hace con todo el propósito. Para que uno nunca sepa al final si esa amenaza será cumplida o será, insisto, simplemente una amenaza al aire, para detectar otro tipo de cosas, para detectar debilidades, puntos débiles o vulnerables de los otros negociadores. Quiere también probar los límites de las otras naciones y de los otros líderes de Estado y de los actores en general de la geopolítica del mundo. Así que es en gran parte, pues es el juego y la estrategia del negociador Donald Trump. Generarle incertidumbre para que en realidad nunca sepas cuál es su movimiento. Entonces él lanza amenazas y solo él sabrá si las cumple o no las cumple. Y de mientras observa lo que sucede. No hay que subestimar a Donald Trump por ser un buen negociador y tampoco hay que negociarlo ni tampoco subestimarlo, porque claramente Donald Trump no es el mejor ser humano del planeta. Sabemos que en general en el mundo estamos gobernados por psicópatas y él no es de excepción. Así que podrá ser un muy buen negociador, pero eso tampoco le quita su lado psicópata. Al final, ¿podrá cumplir de facto ese tipo de amenazas, por ejemplo, en Latinoamérica? La verdad de poder, lo pueden hacer. Los Estados Unidos saben que pueden hacer eso. Tan lo saben que lo advierten. Uno esperaría que nunca lo hicieran, pero en la realidad lo podrían hacer. ¿Y por qué lo pueden hacer? Porque básicamente son la potencia militar número 1 del planeta. Y es por eso que en realidad están las tensiones bélicas principalmente entre Rusia y China contra la OTAN y Estados Unidos. Esa es básicamente la razón. Estados Unidos tiene bases militares repartidas prácticamente por todo el planeta. En el momento en que ellos quieran, podrían, incluso si quisieran, destruir el mundo. Si quieren recuperar el canal de Panamá, lo podrían hacer. Si quieren hacer lo que quieran hacer en el Golfo de México, lo pueden hacer. ¿Y por qué lo pueden hacer? Porque tienen un poder militar prácticamente o difícilmente, pues, con el cual podamos competir los países americanos. ¿Quiénes son los únicos, si acaso, que podrán competir contra los estadounidenses? Los que están en guerra con ellos. Los que tienen capacidad nuclear, como Rusia, como China, como Irán, como Corea del Norte, que son precisamente el bloque que se está conformando para enfrentar a los Estados Unidos. En dado caso de que la tercera guerra mundial, que ya se está viviendo desde hace buen rato, escale a puntos en donde pongan en riesgo, por supuesto, la vida en este planeta.